Bueno, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos un domingo más por estos medios virtuales. Estamos orando que de aquí a no mucho ya podamos tener una doble interacción y podamos volver a vernos física y presencialmente en un lugar, pero también continuar con esto, con la opción online para los que nos ven desde lejos y para los que quieren por alguna razón verlo desde la casa, pero siempre es especial, es diferente, es el diseño, cómo Dios ha hecho al ser humano, que podamos estar juntos en un lugar. Sin embargo, tenemos que ser muy sabios y buscar la guía del Señor en cuándo es prudente volvernos a ver físicamente. Recuerda que no todo lo que puedes hacer es algo que debes hacer. Y a pesar de que parece que ya hemos aprendido a convivir con este virus, el virus sigue ahí, la pandemia sigue siendo real y sigue existiendo y tenemos que seguirnos cuidando. No bajemos la guardia en este momento, más bien al contrario, sigamos cuidándonos. Por favor, sigue usando tu barbijo, sigue lavándote las manos, sigue desinfectando las cosas, sigue llevando siempre contigo tu versión de alcohol en gel o sanitizador de manos. Yo tengo este que siempre llevo en mi mochila conmigo. Entonces, utiliza las precauciones. La cosa no ha terminado, solo que estamos aprendiendo a acostumbrarnos. Y es el problema, es como cuando aprendes a vivir con un dolor, con un malestar. Te acostumbras tanto a esto que a veces te olvidas que sigue ahí, hasta que haces algo que no debes y te acuerdas por qué tenías que tener ciertas precauciones. Hasta que esto pase, Dios permita que haya un tratamiento comprobado o que haya una vacuna efectiva. Hasta que eso suceda, por favor, mantén todas las precauciones debidas por el bien de ti, por el bien de los demás y por el bien de tus seres queridos. Bueno, habiendo dicho eso, y diciéndoles nuevamente que los extrañamos muchísimo, extrañamos ver sus rostros, extrañamos darles un abrazo, extrañamos sonreír y estar juntos físicamente en la presencia de Dios. Mientras tanto, seguimos estando juntos en el Espíritu y bueno, Dios nos regala hoy estos medios virtuales para seguir sintiéndonos juntos a pesar de estar juntos a la distancia. Pero hoy vamos a regresar en el tiempo, hace más o menos 2000 años atrás, en una época en la que no había tecnología, y en una época en la que el confinamiento social no se estaba dando, no existía. Y es los tiempos en los que Jesús estaba en la tierra de manera física, en carne y hueso, pues Jesús sigue estando hoy en la tierra por medio del Espíritu Santo, en la presencia de todos sus hijos, habitando en aquellos que por la fe le han entregado sus vidas y sus corazones. Sin embargo, volvemos atrás a esos momentos en los que Jesús estaba físicamente en la tierra. Y nos encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, donde encontramos una historia muy linda, una historia de redención, una historia de salvación, una historia muy, muy interesante, una historia que seguramente alguna vez la has escuchado, que hasta tal vez la has cantado en una alabanza en la iglesia, y seguramente si has ido de niño a la iglesia, has pintado dibujitos, has escuchado hablar de la historia de Saqueo. Saqueo el publicano. Saqueo, el recaudador de impuestos. Saqueo, el hombre inmerecedor que fue hecho digno. Pero hablemos un poco de Saqueo. ¿Quién era Saqueo? No sabemos exactamente quién era Saqueo, pero sí sabemos qué era Saqueo, en el sentido de que Saqueo era parte de un grupo, Saqueo era parte de una profesión o un oficio, los publicanos. Los publicanos era el nombre técnico de los recaudadores de impuestos del Imperio Romano en las épocas de Jesús. Tenemos que acordarnos qué estaba sucediendo. Había un imperio enorme que era el Imperio Romano, del que seguramente has escuchado hablar, y este imperio había conquistado todos los alrededores del mar Mediterráneo. Casi toda Europa, exceptuando el norte y la parte de Escandinavia, pero todo lo que es el occidente y el sur de Europa, todo lo que es el Medio Oriente, parte de Asia, todo lo que es el norte de África, estaba bajo el dominio del Imperio Romano, bajo la ley romana y había sido permeado por la cultura romana. Esto incluía Palestina, incluía la zona donde en ese momento vivían los israelitas, donde vivía Jesús. Y el Imperio Romano funcionaba como todo imperio, como todo gobierno, a base de impuestos. Ahora,
Los judíos eran un grupo bien nacionalista, era una cultura muy, muy nacionalista. La misma ley judía, como se le interpretaba en los tiempos de Jesús, exigía una separación entre el judío y el resto de las personas que ellos llamaban gentiles o paganos, y los veían como inferiores. Literalmente los veían como perros, los veían como gente impura e indigna. Para el judío de los tiempos de Jesús, el mezclarse con una persona gentil era hacerse a sí mismo impuro. Era no ser digno de ser judío, por lo tanto, separarse de la presencia de Dios. Ese era el concepto que ellos habían desarrollado en los tiempos de Jesús. Los publicanos eran judíos de raza, judíos que profesaban la fe judía, pero que se habían puesto a sí mismos al servicio del imperio romano. Eran recolectores de impuestos para Roma. Por función de su oficio, ellos tenían que relacionarse con los gentiles. Ellos rendían cuentas al gobierno gentil, al gobierno pagano, al gobierno romano. Para los judíos, esta gente eran traidores a todo nivel. Eran traidores a la fe y eran traidores a la nación. Eran vistos como aquellos que por afán de dinero servían al opresor extranjero y oprimían al pueblo. Eran parias. A pesar de tener muchísimo dinero y comodidades, eran cultural y socialmente rechazados. Un judío de verdad jamás entraría a la casa de un publicano pecador. No comulgarían con ellos. Los publicanos eran vistos como impuros ante la ley. Por lo tanto, esta gente era gente de mucho dinero, de mucha afluencia, pero era gente rechazada por su sociedad. Este era Zaqueo. Zaqueo, además, no era cualquier publicano, era jefe de los recaudadores de impuestos. Era uno que no solamente era un instrumento del imperio opresor, era además alguien que tenía un alto rango en esto. Así que Zaqueo era terriblemente visto por sus compatriotas, no era querido. Tenía mucho dinero, mucho de esto era dinero ganado por extorsiones, mucho de esto era dinero ganado en función a su poder político, pero era odiado por las personas. Y Zaqueo tenía una cualidad más. Zaqueo era peticito, era bajito. Así que Zaqueo, te imaginas, tenía mucho poder, era rechazado social, religiosa, civilmente, y además era una persona de contextura física no muy imponente. Así que te imaginas cómo se sentía Zaqueo por dentro. Con este preámbulo entramos a la historia y leemos Lucas capítulo 19, versículos 1 al 4. Y lo que te voy a pedir es que leas la Biblia conmigo con calma y que hagas por un momento a un lado las imágenes de la escuela dominical de la historia de Zaqueo, que hagas a un lado lo que has escuchado acerca de la historia de Zaqueo, que hagas a un lado las canciones acerca de Zaqueo que has escuchado alguna vez o que has cantado, y que leamos la historia de Zaqueo. Lucas 19, 1 al 4, empieza la historia. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. La historia que normalmente nos han contado es que Zaqueo fue buscando a Jesús. Zaqueo fue buscando a Dios. Zaqueo fue buscando algo especial. Pero si tú lees el relato con calma, lo que Zaqueo tenía era curiosidad. Zaqueo no tenía una expectativa
de tener un encuentro especial con alguien especial. Saqueo tenía la expectativa de ver qué estaba pasando. Eh, yo he crecido en Cochabamba y en los cochabambinos estamos muy familiarizados con el corso de corsos en carnaval. Ahora, cuidado, alguien diga, el pastor está promoviendo el corso. No estoy promoviendo el corso, estoy utilizando una imagen común en nuestra cultura. Si quieres otra, el desfile del 14 de septiembre. Es un gran desfile donde los colegios, las instituciones públicas, el ejército desfilan celebrando la efeméride de nuestra ciudad. Pero donde yo crecí, en la zona en la que yo crecí, en la casa donde yo crecí, el corso pasaba por la puerta. Los desfiles patrios tomaban otra ruta. Y delante de mi casa había un árbol de paraíso, que en esa época eran muy comunes en Cochabamba. Y una característica de este árbol de paraíso es que el principio del tronco es bajo y luego se abren grandes ramas y es muy fácil de treparte ese árbol. Entonces yo me acuerdo que los niños, cuando pasaban por delante de nosotros, las comparsas, y éramos pequeños, y el lugar estaba completamente lleno y había graderías y no podíamos ver y teníamos curiosidad, nos trepábamos al árbol para ver lo que estaba pasando. En esa época no había streaming, no podías entrarte a YouTube o a Facebook y ver, no habían drones pasando por arriba con imágenes aéreas. Realmente todo lo que había era tus ojos y tus oídos. Escuchabas que venía sonido, escuchabas que venía barullo y no sabías qué estaba pasando y querías ver. ¿Y qué hacías? Era salir a la calle para ver y treparte un árbol y treparte algo para ver de qué se trataba. Esto es lo que está sucediendo en Jericó, esto es lo que está sucediendo con Saqueo. Saqueo está escuchando que hay una gran multitud que viene y Saqueo está escuchando que esta gran multitud está aclamando el nombre de alguien. Entonces Saqueo quiere ver qué está pasando, sale y se encuentra con el barullo y no puede ver y se trepa a un árbol para ver qué era, para ver qué había, para ver quién era esta persona. Saqueo tenía curiosidad. Saqueo quería saber qué estaba pasando. Entonces, Saqueo no sale a buscar nada más que resolver una duda. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué es esta bulla? ¿Qué es este barullo? ¿Quién importante está en la ciudad para que este tumulto suceda? Porque esto no sucede por cualquier persona que circula por la calle. Para que exista una gran cantidad de gente alrededor de alguien tratando de verlo y escucharlo, esta persona tiene que ser alguien importante, alguien que llama la atención. Entonces, continuamos el relato y hasta aquí se nos cuenta quién era Saqueo y lo que él estaba haciendo, lo que él quería. Y aquí entra Jesús en escena. Lucas 19, 5 al 6. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Imagínate esto, Saqueo está en el árbol tratando de ver qué está pasando, Jesús está avanzando por Jericó y de repente llega al lugar donde está Saqueo, levanta la mirada y le dice, a ti te he venido a buscar. He venido a esta ciudad por vos. He venido a Jericó para quedarme en tu casa. ¿Te imaginas el shock de Saqueo? ¿Te imaginas que llegue una gran celebridad a tu ciudad? Hazte un lado, los que hemos crecido en los 80s, 90s, todavía podemos imaginarnos, los que son generación 2000 para arriba, los que han nacido en 98, 99, tienen que suspender su realidad por un momento y traten de imaginarse un mundo en el que no tienen esto. Traten de imaginarse un mundo en el que lo único que hay es el mundo real y que hay una gran celebridad que está pasando por tu ciudad, una persona. Imagínate, cristianos de hoy, imagínate que está circulando por tu ciudad Dante Gebel, para decir una cosa, y los quieren escuchar y están todos, y tú te vas a imaginar que se va a ir a quedar en el Hotel 5 Estrellas, en el centro de la ciudad, se va a quedar en el resort y que tiene su agenda llena, y de repente se detiene y te mira y dice, he venido a tu casa. He venido a tu casa. Y quien estaba pasando por ahí no era Dante Gebel, no era una celebridad, era Dios mismo. Jesucristo, Dios mismo, caminando entre nosotros. Lo mira a Saqueo y dice, Saqueo,
Bájate de ahí, ¿qué haces ahí? Estoy yendo a tu casa, hombre. Saqueo dice que muy contento, se apresuró a su casa para recibir a Jesús. Saqueo, ¿entendés esto? Saqueo no recibía gente en su casa de esa calidad. Saqueo era un rechazado. Sí era rico, sí tenía una casa seguramente muy grande y muy cómoda. Saqueo tenía comida, tenía cosas, pero nadie iba a su casa. Nadie iba a la casa de Saqueo. ¿Por qué? Porque Saqueo era un publicano. La gente bien no iba a la casa de Saqueo. La gente de buena reputación no iba a la casa de Saqueo. Los temerosos de Dios no iban a la casa de Saqueo. Y aquí está Jesús, Dios mismo, para sus contemporáneos, un rabí, un maestro, un modelo a seguir en la fe y la moral y la ética y la cultura y la sociedad. Y le dicen, me voy a tu casa, Saqueo. Saqueo debió pensar, nadie se queda en mi casa. Soy un pecador, soy un traidor, soy un rechazado. Solamente me reúno con otros pecadores como yo. Pero Saqueo no dejó que los estigmas, los estereotipos, su propia autoconcepción lo detengan. Saqueo saltó del árbol y fue a recibir a Jesús a su casa muy contento. Y aquí te hago la primera pregunta de hoy. Si Dios te encara y te dice, hoy quiero estar contigo, hoy quiero ir a tu casa, hoy he venido por ti, ¿te atreves a saltar de tu árbol contento y recibirlo? ¿O vas a decir, pero es que yo soy 3 veces divorciado, pero es que yo soy mamá soltera, pero es que yo no encajo en los estereotipos de la religión, pero es que yo soy así, yo soy asá, pero es que yo hice tal, pero si solo supieran el tipo de persona que soy? ¿Sabes qué? Saqueo era ese tipo de persona. Y Jesús fue a su casa. Y tú tienes esta opción. Decirle contento, ven Señor a mi casa. Ven Señor a mi casa. Te voy a escuchar. Voy a hablar contigo. O puedes autodescalificarte y decir, no, esto no es para mí, es que estos religiosos yo no voy a encajar porque ellos son así y así, y yo no encajo en estos estereotipos. Nadie te está hablando de estereotipos. Jesús te está diciendo, quiero ir a tu casa, Saqueo. Así como eres, en esas condiciones, yo quiero ir a tu casa. Bueno, Jesús entra a la casa de Saqueo, entra a cenar con él. Y entonces entra en escena el entorno, entra en escena la sociedad, entra en escena el resto de la gente y leamos cómo reaccionan el resto de las personas. ¿Por qué? Porque los otros que seguían a Jesús, la multitud, el barullo que estaba ahí, proceden a comportarse como lamentablemente muchos creyentes se comportan hoy. Lucas 19:7. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Mira, Jesús, no que era santo, no que era maestro de la ley, no que era un hijo de Dios. Mira dónde se ha ido a quedar. Mira qué hace en la casa de Saqueo, pues Jesús. ¿Has escuchado este tipo de cosas? ¿Cómo estaban ellos en tal lugar? ¡Qué barbaridad! ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué clase de testimonio es ese, hermano? ¿Qué hacías a esa hora en aquel lugar? ¿Qué dirían sus padres si los vieran? Saltando a conclusiones, juzgando en base a los estereotipos de uno, sin saber el contexto de lo que está sucediendo. ¿Cuántas veces la iglesia de hoy actúa así, como el entorno? Ha ido a hospedarse donde un pecador, murmurando, sin olvidarse que el chisme y la murmuración son en sí mismos pecados.
El chisme y la murmuración es algo que Dios aborrece. La lengua calumniadora, dicta proverbios, es una de las cosas que Dios aborrece. Pero a veces nuestra lengua, nuestra calumnia, nuestra murmuración, nuestro chisme, lo justificamos como algo muy bueno. Y somos prontos a apuntar y juzgar otros pecados que son más visibles. Pero cuidado, cuidado que estés viendo la paja en el ojo ajeno y no veas la viga que tienes en el tuyo. Primero es bueno preguntarse qué está pasando. ¿Cuál es el contexto de esta situación? ¿Quién estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿En qué contexto estaba ahí? Ahorita vamos a ver el contexto de por qué fue Jesús a la casa de Zaqueo. Pero la gente hoy en día, al igual que en los tiempos de Jesús, se apresura a dictar sentencia en base a las apariencias. Y eso es peligroso. ¿Cuántas veces la iglesia de hoy anula la obra redentora de Dios en una persona simplemente porque esta persona no se alinea a sus estereotipos? ¿Qué clase de música están escuchando? ¿Por qué sigues pues con tu pelo largo, hermano? ¿Dios no te ha redimido? ¿Otro tatuaje te has hecho? ¿No has leído la ley del Antiguo Testamento que Jesús ha dicho que ya ha sido anulada para nosotros? Etcétera. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué el pastor no predica con terno y corbata? La Biblia dice en primera de Desubicados 1:8, predicaráis con corbatéis y con ternéis se pondréis. No, ¿verdad? No hay un pasaje en la Biblia donde diga que te debes vestir con tus grandes pilchas para estar con el Señor. Anulamos porque tenemos estereotipos y las personas no se acomodan a nuestros estereotipos, entonces decimos con ellos no podemos conjuntarnos. Y en medio de esto parte la pregunta importante. ¿Cómo puede esperarse que alguien conozca a Jesús si no se permite que Jesús entre a su casa? ¿Cómo puede el mensaje del amor y la redención de Jesucristo llegar a alguien si no se le da la oportunidad a ese alguien de encontrarse con Jesús? Si lo que hacemos es ponerle un password tan difícil de descifrar en la puerta que la puerta nunca se abre. Jesús no ponía grandes passwords, códigos en la puerta. Jesús iba a las casas de las personas, ahí donde estaban, así como eran. La presencia de Cristo es más necesaria allí donde menos parece estar que allí donde todos esperan que esté. La presencia de Cristo es necesaria en los lugares donde parece que no está, porque allí donde obviamente está, ya está gobernando. Marcos 2:17, Jesús lo dice. Marcos 2:17. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús no vino a sentarse en una cúpula, a meterse una burbuja y hablar entre puros santos. Jesús vino a buscar a los que no son parte de ese grupo. Ojo, cuidado con el otro extremo, entre paréntesis, porque Jesús pasaba tiempo en las sinagogas. Jesús era amigo de los maestros de la ley. A veces nos hemos olvidado de ese detalle. Llega un momento de tensión entre el mensaje contracultural de Jesús con el mensaje de los maestros de la ley que les gustaba el status quo de esa época. Y entonces terminan rompiendo, y sí, los fariseos y saduceos terminan odiando a Jesús, pero Jesús no vino directamente a antagonizarnos. Al principio de su ministerio encontramos en Juan capítulo 3 la relación de amistad entre Jesús y Nicodemo. Encontramos a Jesús varias veces cenando en casas de fariseos. Pero Jesús se juntaba con quien se juntaba y su mensaje era el mismo. Su mensaje era el mismo para los pobres como para los ricos. Su mensaje era lo mismo para los religiosos como para aquellos separados.
El mensaje de Jesús era el mismo para todos, el que lo recibía bien y el que no, no. Pero cuidado también con ese extremo de decir Jesús no vino a estar solamente con los santos, así que por eso yo no voy a la iglesia, por eso yo no hago actividades eclesiales, pastor, porque yo estoy ganándome al mundo para el Señor. No, parece que el mundo te está ganando a ti fuera del Señor, porque la sana relación en la iglesia de Cristo es una iglesia cohesionada, una iglesia junta, una iglesia con comunión entre hermanos, y de eso hemos venido hablando las 3 anteriores semanas. Te invito a que revises la serie de las anteriores 3 semanas que está en la página de YouTube y que veas cómo Dios nos ha llamado a estar en la iglesia y a funcionar en la iglesia, pero ahora viene la otra cara de la moneda. Dios nos ha llamado también a salir del espacio entre nosotros e ir al mundo y alcanzar al mundo y tener relaciones fuera de la iglesia, relaciones a las cuales tú puedas ser sal y luz, tú puedas llevar a Cristo contigo a ese lugar. Ahora, ojo, esta es la otra cosa. Tú puedas llevar a Cristo contigo a ese lugar, porque si tú vas a cualquier lugar y te camuflas y pierdes esta esencia del mensaje de Jesucristo. Jesús era el mismo en la casa de los fariseos como en la casa de los publicanos, de Zaqueo y los pecadores. Jesús era el mismo cuando hablaba con las élites y autoridades como cuando hablaba con los pobres y rechazados. Era el mismo Jesús, no se camuflaba dependiendo dónde está. Así que si quieres salir a alcanzar el mundo, tienes que estar dispuesto a hacer esto, a tener integridad, a ser el mismo aquí y allá. Tu mensaje, tu retórica, tus principios, tus convicciones deben ser los mismos donde sea que estés, con tu grupo de amigos cristianos, en la iglesia, en la universidad, en el trabajo, en el colegio, con tu grupo de amigos no cristianos. Esa es la esencia de ser del cristiano. Esto es lo que Jesús hacía y esto es lo que Jesús nos llamó a que imitemos en él. Y lo hacemos por el poder del Espíritu Santo, por su presencia en nosotros. Bueno, pero volvemos al punto. Jesús se relacionaba con la gente con la que los religiosos de la época no esperaban que se relacione. Con las personas con las que no debía relacionarse. Es interesante, es lindo que hoy nosotros como cristianos tengamos amigos fuera de la iglesia, nos relacionemos con ellos, podamos compartir vida con ellos, pero que en medio de eso se sepa que somos distintos, se sepa que somos otros. Un hermano muy querido de la iglesia, lo voy a decir hoy por nombre, para saludarlo de paso, nuestro querido Jairito Torres. Jairito, que es parte del liderazgo de nuestro equipo de logística, que ya han tenido un buen descanso. Pronto van a estar de vuelta funcionando, Dios mediante. Pero bueno, Jairito ha compartido hace unos días en su Facebook un GIF, un videito muy, muy simpático. No sé si es video GIF, por eso digo un GIF o video, porque por ahí algún técnico por ahí me diga, el pastor no sabe qué es un GIF, era un video. Pero una escena animada en la que dice mis compañeros y yo. Y se ve un acercamiento, ahí hay 3 personas con sus cervezas brindando. Y luego se aleja un poquito la imagen y ves a la 4ª persona que está sacando algo de un papel. Y entonces cuando se ve la imagen de lejos, los 3 compañeros están con sus cervezas brindando y el amigo está con su juguito. Y le pone su bombilla al jugo y los 3 salud y él con su juguito. ¿Por qué es distinto? Es amigo, es cuate, está con ellos, pero a pesar de estar con ellos, es distinto a ellos. Esa es la imagen de Jesús en la casa de Zaqueo. Jesús estaba ahí, pero estaba ahí marcando la diferencia, no haciéndose uno más. Bueno, ya que Jesús aclara esto y dice que Él no ha venido por los sanos, sino por los enfermos, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, Jesús entra a la casa de Zaqueo. Y es interesante en esta historia, en esta interacción entre Jesús y Zaqueo, porque por lo general, en estas interacciones en los evangelios, si tú lees con calma los evangelios, te vas a dar cuenta que inmediatamente después de la murmuración de la gente, porque siempre la gente murmura cuando Jesús hace algo,
te vas a dar cuenta que en la mayoría de los relatos sucede una de dos cosas. O Jesús se da a la vuelta y se dirige a la multitud y los confronta, o Jesús se dirige a sus discípulos y les enseña algo. En algunos casos Jesús le habla a la persona en particular. Pero en este caso, Lucas de la multitud se salta directo a Zaqueo y a la reacción de Zaqueo, que es súper interesante. Jesús, haz una pausa conmigo y volvamos. Hay un barullo en la ciudad, Zaqueo sale a ver qué está pasando, se sube a un árbol para ver de qué se trata. Jesús llega a ese lugar y lo mira y dice, he venido por ti, me voy a ir a tu casa ahora. Zaqueo se alegra, va a ir a mi casa, sale corriendo y lo recibe en su casa y la gente empieza a hablar, ¿qué hace en la casa de Zaqueo? ¿Qué barbaridad? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a juntar Jesús con este tipo de gente? Y aquí vuelve a entrar Zaqueo en escena. Lucas 19:8. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Al encontrarse con la gracia de Cristo en su mesa, Zaqueo es completamente transformado. Zaqueo se arrepiente. ¿Qué quiere decir que Zaqueo se arrepiente? Zaqueo cambia su forma de vivir. La presencia de Cristo en la mesa de Zaqueo no solamente restituye a Zaqueo, no solamente muestra amor y compasión, sino que transforma a Zaqueo por completo. Zaqueo no podía seguir viviendo en paz con lo que había hecho, con el tipo de persona que había sido, sino que procede a hacer lo correcto. Esta es la consecuencia real. Jesús se encuentra con Zaqueo, Jesús le muestra gracia y amor a Zaqueo, así como Zaqueo era. No le pone prerequisitos para entrar a su casa. Pero una vez que Jesús entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo es transformado. Zaqueo se arrepiente. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Quiere decir cambiar, dar la vuelta, corregir el camino. En el caso de Zaqueo, Zaqueo era un cobrador de impuestos. Había hecho su riqueza de manera ilícita, extorsionando. Entonces, en ese caso, Zaqueo procede a reparar lo que había hecho y dice, voy a agarrar mi dinero mal habido y me voy a deshacer de él. Se lo voy a entregar a los pobres. Y lo que he ganado extorsionando a otros, se los voy a devolver con intereses. Zaqueo se arrepiente genuinamente, pero no se arrepiente en base a una serie, a una lista de prerequisitos que Jesús le da y a que Jesús lo agarra a bibliazos y le empieza a golpear hasta que se arrepiente y le empieza a echar una serie de versículos condenatorios. Zaqueo se arrepiente al encontrarse con la gracia de Jesucristo, que estuvo dispuesto a mirarlo y decirle, Zaqueo, tú vales, tú importas, tú eres más que esto, Zaqueo, tú eres más que esto. La presencia de la gracia redentora de Cristo en tu casa debe transformar tu casa, debe transformar tu vida, debe transformar tu corazón. Jesús responde a Zaqueo. Jesús responde a la iniciativa de Zaqueo en Lucas 19, 9 al 10. Quiero que por favor prestes mucha atención a lo que Jesús le dice a Zaqueo. Es fundamental, es fundamental. Lucas 19, 9 al 10. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, perdón, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús le dice dos cosas a Zaqueo, dos cosas importantes. Lo mira a los ojos. Después de que Zaqueo dice, Señor, me arrepiento. Dios mío, esta manera de vivir en la que he vivido, yo ya no puedo seguir con esto. ¿Sabes qué? Estas riquezas no valen nada
si con ellas traen tanta condenación, tanta maldad? Te prefiero a ti. Y Jesús lo mira y dice a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo es declarado espiritualmente redimido, es declarado salvo, es declarado justo ante los ojos de Dios. Jesús lo mira a Zaqueo, lo primero que le dice, Zaqueo, Dios te acepta, Dios te ama. Zaqueo, esta decisión que hoy has tomado te lleva a una nueva relación con Dios, a una nueva realidad espiritual, a un nuevo ser con Dios. Zaqueo, lo que la religión, lo que el entorno, lo que los líderes religiosos te habían dicho hasta este momento, hoy queda anulado. No eres religiosamente rechazado, no eres religiosamente impuro, no estás alejado ni enajenado del reino de Dios, eres salvo, eres hijo de Dios. Hoy, Zaqueo, a partir de hoy, tú tienes una nueva relación con Dios, eres digno, eres aceptado. Y luego Jesús afirma y dice, este también es hijo de Abraham. Jesús declara en ese momento a Zaqueo como un verdadero israelita. En las épocas de Jesús, en el léxico de ese momento, lo que Jesús está haciendo es restaurar socialmente a Zaqueo. Está diciendo a los otros judíos que rechazaban a Zaqueo por ser ritualísticamente impuro, por comulgar con gentiles, por juntarse con pecadores, a los judíos que decían, yo no me puedo juntar con esta clase de gente. Jesús les está diciendo, esta clase de gente es tu gente. Zaqueo es israelita, Zaqueo es uno de ustedes, Zaqueo es socialmente aceptado. Así que Jesús no solo restaura a Zaqueo espiritualmente de una manera abstracta o trascendente. Jesús restaura a Zaqueo prácticamente también. Zaqueo es socialmente restaurado. Y esta redención integral, esta redención absoluta, es la que la iglesia hoy tiene que practicar sobre las personas. Porque muchas veces la iglesia predica la primera parte de esta redención. Recibe a Jesús y serás restaurado espiritualmente. Cuando te mueras te vas a ir al cielo. Pero lo seguimos rechazando prácticamente. Seguimos diciendo, no te juntes con ella porque es de tal forma. No te juntes con ese ñatito porque conoces su historia. ¿Sabes quién era su papá? ¿Sabes lo que hacía cuando estaba en la U conmigo? Uy, es que en el colegio era un terriblito. Ah, no, es que era un maleante. No te juntes, cuidado. Ojo, tampoco vamos a ser ilusos. Ahorita cuando aterricemos en la conclusión les voy a explicar cómo se maneja esto. Pero el punto es que la redención de Dios, la redención de Jesucristo es completa. Es espiritual y social. Jesús declara a Zaqueo nueva criatura, así como el apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí ha llegado lo nuevo. Eso es lo que Jesús declara sobre Zaqueo, novedad de vida. Zaqueo es nueva criatura, redimida, restaurada. Tú también puedes serlo. No importa lo que hayas hecho, no importa quién hayas sido, no importa en qué situación o en qué etapa de tu vida estés cuando te encuentras con Dios. Acepta a Jesús en tu casa y recibe esa restauración completa de Él. Y Jesús procede a reafirmar lo que ya tantas veces Él ha dicho en su ministerio. Él vino a salvar lo que se había perdido, lo que estaba alejado de Dios. Aquellos sin esperanza, aquellos separados de Dios, aquellos rechazados, son aquellos a los que Jesús vino a rescatar. El camino para encontrarte con Jesús comienza por aceptar que estás perdido y que necesitas ser hallado. Se los voy a repetir y creo que tenemos esto para ponerlo en pantalla. El camino para encontrarte con Jesús comienza por aceptar que estás perdido y necesitas ser hallado.
Si uno se siente a sí mismo completo, justo, santo, perfecto, bueno, puro delante de Dios, pues en otras palabras está diciendo a Dios, no te necesito, pues yo por mí mismo ya doy la medida de la perfección de Dios. Pero cuando uno se encuentra a sí mismo perdido y le dice, Dios, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no tengo idea por dónde ir, cada decisión que tomo me asusta, salgo, no salgo, vuelvo, no vuelvo, abro, no abro, me caso, no me caso, invierto, no invierto, te amo, no te amo. Dios, no sé, estoy perdido. Este mundo es lleno de incertidumbres y de temores. Necesito de ti. Necesito de tu amor. Necesito de la confianza que tú tomas mi mano y me diriges. Y que aun cuando me equivoco, tú no me dejas hundirme, sino que me levantas. Te necesito, Señor. Ese es el camino para encontrarnos con Jesús. Es aceptar que estamos perdidos y necesitamos ser hallados. Jesús no nos invita a encontrarlo, nos invita a gritarle, encuéntrame. Y este es uno de los grandes errores que nosotros cometemos hoy al presentar a Dios. Tú no necesitas encontrar a Dios porque mientras tú andes buscando a Dios, vas a encontrar lo que tú estás buscando. Lo que necesitamos es decirle, Dios, estoy perdido, aquí estoy, no tengo la más remota idea, aquí estoy, ven a mí. Y Él nos va a hallar. Es verdad, Jesús dijo, todo el que busca halla, todo el que llama se le abrirá, y todo el que pide se le dará. Pero esa es una búsqueda de decir, Dios, te estoy buscando, ¿dónde estás? Y Él vendrá a ti. Así que no es contradictorio el decir, Señor, estoy perdido, hállame, o el Señor decir, Señor, estoy perdido, te estoy buscando. En esencia son lo mismo. El hecho es que para encontrarnos con Dios necesitamos aceptar esta realidad, que necesitamos que Él nos haya a nosotros. Jesús dijo, Juan dijo, ustedes, ya estoy perdido. Jesús en Juan dijo, ustedes me aman a mí porque yo los amé primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Su amor es el que nos halla, es el que nos rescata. Su espíritu es el que quita la venda de nuestros ojos. Él es el que viene a cenar a nuestra casa, así como Él vino a cenar en la casa de Zaqueo, así como Él dice en Apocalipsis, yo llamo a la puerta y aquel que abre, yo entraré a su casa y cenaré con Él. Él es el que viene a nuestro encuentro, porque si nosotros tratamos de ir a su encuentro, no, vamos a seguir buscando donde no está. Él es el que halló a Pablo en el camino a Damasco. Él es el que fue y encontró a los discípulos y les dijo, síganme. Pero no te preocupes porque Él no está buscando escogidos, Él está buscando personas que digan, Dios, estoy perdido, te necesito, te estoy buscando, ¿dónde estás? Aquí estoy. Y Él te va a hallar, y Él va a entrar a tu casa, y Él va a entrar en tu vida, y Él te va a rescatar, y Él te va a transformar. ¿Cuántos testimonios, cuántas veces has escuchado de alguien que ha dicho, estaba buscando qué hacer? Hoy le dije a Dios, Señor, no sé qué hacer, ayúdame, dame una respuesta. Y por de una u otra manera, Dios llegó y le respondió. Hay un testimonio muy lindo de principios de este año de un amigo muy querido mío. Estábamos charlando y de repente él me dice, hoy cuando salía de mi casa caminando, le decía esta pregunta a Dios, Dios, ¿qué debo hacer ante esta situación? Y Dios me la acaba de responder. Dios nos escucha, Dios nos responde, vez tras vez tras vez. Pero nosotros debemos estar atentos a esto, a que la respuesta de Dios no se acomoda a nosotros, se acomoda a su voluntad. Y a poder decir, ok, Dios, si esa es tu respuesta, amén. Tú sabes más, aunque no sea lo que yo esperaba o lo que yo pensaba. La historia de Zaqueo nos presenta dos caras de una moneda. El encuentro de Jesucristo con el ser perdido, con el ser humano perdido. La historia de Zaqueo nos presenta
los resultados de esta interacción entre el ser humano perdido que está buscando algo que no sabe qué es y el Dios infinito y amoroso que se encuentra con ese ser humano. La primera cara de la moneda, el primer lado es el amor incondicional y absoluto por parte de Dios. Dios va a tu casa sin importar quién seas, lo que hayas hecho, a qué te dediques, cuál sea tu historia, cuál sea tu situación social. Él va a tu casa y te halla así como estás. El otro lado de la moneda es el arrepentimiento genuino y evidente por parte del hombre. La reacción de Zaqueo ante el amor de Jesús. Voy a cambiar mi vida. No voy a seguir viviendo así como lo hacía. Gracias Dios por amarme así. Voy a seguir estafando a la gente en tu nombre. Voy a seguir robando en tu nombre. Zaqueo se da cuenta a la luz ante la mirada del amor de Dios de que la vida es más que el pecado, que el ser pecador es lo peor que puedes hacer. Y ante ese cambio, Zaqueo dice, voy a dejar toda esta basura atrás y voy a empezar a vivir como tú dices. Y si eso significa deshacerme de este peso que me agobia, deshacerme de estas riquezas malavidas, deshacerme de este estilo de vida desastroso, pues me deshago de eso. Esa combinación entre el amor y la gracia perfecta de Dios y el arrepentimiento genuino, fruto de la fe del ser humano, se llama salvación. No son las obras de ninguna manera las que nos salvan, pero la fe salvadora, la fe que se encuentra con esa gracia de amor de Dios, nos lleva al arrepentimiento. El apóstol Pablo lo escribe en 2 Corintios y dice, la tristeza que nos genera la fe que viene de Dios nos lleva a dar frutos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me encuentro de cara al amor infinito de Dios, a la santidad de Dios, a la aceptación de Dios, inevitablemente me entristezco en mí mismo por el estilo de vida que he estado llevando separado de Él. Y esa tristeza divina de decir, ¿qué he hecho? ¿Qué he estado haciendo? Esa tristeza que encuentra el hijo pródigo cuando la Biblia dice que vuelve en sí y se da cuenta que había estado cenando con los cerdos en el cuchitril cuando podía haber estado en la mansión con su padre que lo amaba. Esa tristeza santa de caer en cuenta del estilo de vida cochino que vivimos en el pecado separados de Dios, nos lleva a dejar ese estilo de vida y a entrar al gozo y al reposo de estar en los brazos de Dios. Y genera un cambio necesario en nosotros, pero no un cambio para ganarme a Dios, no un cambio para ser aceptado por Dios, no un cambio para caer en el beneplácito divino, sino un cambio porque ahora soy otra persona, porque ahora estoy en los brazos del Padre, porque ahora me he encontrado con el Dios de amor. Esa realidad es la que hace que yo sea una nueva criatura restaurada por sola gracia manifestada en los hechos de fe que doy a conocer en mis acciones. Sola gracia manifestada en los actos de fe que doy a conocer en mis acciones. Eso es lo que hace que un cristiano que de verdad ama a Dios transforme su estilo de vida y deje de ser la persona que era. Y deje de engañar a su esposa y deje de maltratar a sus hijos y deje de pelearse con otras personas. Y deje de poner su confianza en esto o lo otro. Y deje de justificar y defender la corrupción, el pecado, la injusticia y la maldad. Y devuelva lo que ha robado. Y diga la verdad. Dios no es un socapador de pecados y de mentiras. Dios no se hace al loco. Dios nos confronta en amor y nos dice, tú eres más que eso. Deshazte de esa hipocresía, deshazte de esa mentira, deshazte de ese engaño.
y vive en la libertad de mi amor. La historia de Zaqueo es la historia de alguien que se había sentido completamente ajeno a Dios. Quiero volverte a explicar. Zaqueo no salió a encontrarse con Jesús para que Dios vaya a su casa. Zaqueo salió a ver qué estaba pasando. En su cultura, en su tiempo, en su mentalidad, Zaqueo era un rechazado. Zaqueo no tenía acceso a Dios bajo su propia definición. Había aceptado eso. Él había aceptado dejar a Dios a cambio de ser rico. Pero Jesús se encuentra con Zaqueo. Dios se encuentra con Zaqueo, le dice: Zaqueo, a pesar de que el mundo, los estereotipos y tú mismo te hayan dicho que para ti no hay esperanza, yo te digo, para ti sí hay esperanza. Yo te he escogido, yo voy a ir a tu casa. Ante ese encuentro del amor infinito de Dios, Zaqueo le abre la puerta y le dice: ven a mi casa. Así que nuevamente, el número uno, no importa quién seas, lo que hayas hecho, cuál sea tu situación, en qué estés o estabas. Sí hay esperanza para ti. Sí, Dios te está buscando. Sí, Dios está dispuesto a ir a cenar a tu casa. Ahora ábrele la puerta y dile: Dios, esta es mi casa. Ven a mí, ven aquí. Te recibo, te necesito. Y cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, la gente empieza a murmurar. ¿Y sabes qué? Va a pasar. Va a pasar porque lamentablemente el ser humano es así. ¿Y qué hace tal en la iglesia? Uy, no sabes quién es, no sabes el estilo de vida que tiene esa persona y esto y el otro y más acá. No te preocupes, ¿qué te importa? Deja que Dios lidie con ellos. Pero ojo, iglesia, a los que somos y nos llamamos la iglesia, ese estilo de vida, de andar murmurando de las personas que le están entregando su vida a Dios, debemos extirparlo de raíz de nosotros. Cuando Jesús entra a tu casa y su amor, su restauración, su perdón entran a tu casa, y si de verdad, en realidad, has tenido este encuentro genuino con Él, te va a llevar inevitablemente al cambio de vida, al arrepentimiento, al decir: ese estilo de vida pecaminoso que yo llevaba, lo dejo atrás, lo renuncio, no sigo siendo el mismo de antes, no puedo seguir siendo el mismo de antes porque soy una nueva persona. Y te vas a deshacer de esa carga que llevabas, sean mentiras, sean engaños, sean hipocresías, sean robos, sean riquezas malavidas, sean conexiones, sea lo que sea. Y lo vas a sacar a la luz y te va a dar miedo y te va a aterrorizar porque has diseñado toda tu vida de esa manera. Pero vas a decir: gracias Dios, porque en ti ahora soy libre. Y Dios va a declarar sobre ti, va a decir: hoy la salvación ha llegado a esta casa. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Y esa es la invitación que te quiero hacer hoy. Encuéntrate con Jesús, así como eres, así como estás. Encuéntrate con su amor. Ábrele tus puertas. Dile: Dios, estoy perdido, no tengo idea. Aquí estoy, ven. Ábrele las puertas, invítalo a ti. Y una vez que entre, dile como Zaqueo: esta es mi vieja vida. ¿Qué de esto tengo que cambiar? ¿Qué de esto me tengo que deshacer? ¿Qué de esto debe ser transformado? Y una vez que Él te lo diga, deshazte de todo aquello que te está cargando y síguelo a Él. Vamos a orar para terminar el día de hoy. Amado Padre, Dios bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias por este hermoso día. Gracias por la oportunidad que nos das de recordar esta hermosa historia, que nos recuerda que tú nos estás buscando, que no importa quiénes seamos, lo que hayamos hecho, el estilo de vida que hayamos llevado, tú nos estás buscando. Tú quieres entrar a nuestra casa. Tú quieres darnos tu amor, aceptarnos y restaurarnos, declararnos espiritualmente, socialmente restaurados, redimidos, de que en ti somos nueva criatura. Señor, pero al mismo tiempo danos la fe, el coraje y la valentía de arrepentirnos, de cambiar nuestro estilo de vida, de dejar atrás el peso del pecado que nos asedia.
Si esto significa buscar ayuda, que busquemos ayuda. Si esto significa confesar pecados, que confesemos pecados. Si esto significa deshacernos de algunas cosas, sean relaciones, sean posesiones, sean conexiones, pues que nos deshagamos de ellas. Por el afán de ganarte a ti. Como dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura y lo hago a un lado a fin de conocerte a ti. Señor bendito, porque conocerte a ti es todo del hombre. Amar a Dios, como dijo Salomón, es el todo del hombre. Y Señor, hoy queremos amarte, encontrarnos con tu amor y ser liberados por él y ser restaurados por ti. Y Señor, si hemos sido de aquellos que estamos en tu iglesia y nos hemos dedicado a rechazar, a murmurar, a separar a otros y tenernos por indignos de ti, perdónanos, Señor. Perdónanos por la murmuración, por el chisme, por el juicio. Y permítenos ser como tú, aquellos que van y se conectan con el mundo de afuera. Pero al conectarse con el mundo de afuera, hacen la diferencia y le muestran una mejor manera, una manera diferente. Pues que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Así que guárdanos del mundo, pero permítenos también ser sal y luz en medio de aquel. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias a quienes nos han acompañado hoy. Espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Y recuerda, el camino para encontrarse con Jesús comienza por aceptar que estás perdido y necesitas ser hallado. Que el amor incondicional y absoluto de Dios entre a tu vida y que el arrepentimiento genuino lleve a que hagas frutos de arrepentimiento, obras de fe que respalden tu convicción de amor a Dios y su amor fluya a través de ti. Que Dios te bendiga. Este miércoles tenemos una transmisión muy especial a las 9 de la noche. Tenemos de invitado a José Luis Lizarazu, quien es fundador y director de Young Life Bolivia, y él nos va a hablar un poco acerca de trabajar con jóvenes y adolescentes y lo que es el ministerio al aire libre. No te lo pierdas este miércoles a las 9 de la noche. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa y bendecida semana conmigo. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.